Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la concentración de las soluciones. Para eso vamos a revisar un poquito algunas ideas previas. Recordemos, cuando nosotros tenemos una mezcla, esta puede ser homogénea o heterogénea, ¿sí? Las mezclas homogéneas se pueden clasificar también como soluciones. Una solución es entonces una mezcla homogénea en la cual no se distinguen sus componentes y en la cual por lo menos existen una sustancia que se disuelve en otra. A esa sustancia que se disuelve la llamamos soluto y la sustancia en la cual se disuelve se llama solvente o disolvente. Así entonces, el solvente o disolvente siempre está en mayor cantidad y el soluto en menor cantidad. Entonces, una solución es una mezcla homogénea de un soluto y un solvente. Ok, ahora hablemos de cómo expresamos la concentración, es decir, qué tan concentrada, qué tan pura, decimos en lenguaje coloquial, está esa solución o qué tan diluida está. Para eso se expresa la cantidad de soluto que hay disuelto en ese solvente y existen unidades físicas y unidades químicas de la expresión de la concentración. Bien, vamos con las unidades físicas primero. Tenemos tres tipos: porciento masa en masa, porciento masa en volumen y porciento volumen en volumen. La primera, porciento masa en masa, significa los gramos que hay disueltos de soluto en cada 100 gramos de la solución total. Es decir, que tanto soluto como solvente deben estar en unidades de masa para que hallemos la solución total en unidades de masa también, gramos. Luego tenemos el masa en volumen. Masa en volumen significa los gramos de soluto que hay disueltos en cada 100 mililitros o centímetros cúbicos de la solución total. Y por último, volumen en volumen significa los mililitros de soluto que hay disueltos por cada 100 mililitros de solución total o centímetros cúbicos. Bueno, para calcularlo podemos usar dos maneras, o la regla de tres simples o las fórmulas. Vamos primero con las fórmulas. La primera fórmula es porciento masa en masa. Eso significa la masa de soluto dividido la masa de solución multiplicado por 100, porque estamos calculando porcentajes, ¿sí? Este sería un ejemplo. Digamos, si yo tengo 20 gramos de soluto y tengo 40 gramos de un solvente, cuando lo junte, la masa total va a ser de 60 gramos, ¿sí? Esta es la masa de la solución, que va aquí. Esta es la masa del soluto, que va aquí. Y luego multiplico por 100 y divido la expresión. Me quedaría más o menos así. Bueno, reemplazando nuestro ejemplo, me quedarían 20 gramos de soluto sobre 60 gramos de solución multiplicado por 100. Eso me da 33,33 periódico y esa es el porciento masa en masa de mi solución. Es decir, tengo 33,33 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Bueno, vamos ahora a un ejemplo de porciento masa en volumen. La fórmula es casi igual, la masa de soluto sobre el volumen de solución. Es decir, que mi solución tiene que estar en unidades de litros o mililitros, unidades de volumen, multiplicado por 100. Para utilizar directamente la fórmula, la masa debe estar expresada en gramos y el volumen en mililitros. Vamos a utilizar este ejemplo. Dice, porciento masa en volumen, tengo la masa de soluto, que son 15 gramos, tengo el volumen de solución, que son 250 mililitros, multiplicado por 100. Hacemos esta cuenta, me da 6% masa en volumen y esa es la expresión de la concentración de esta solución. Vamos a un último ejemplo de volumen en volumen. Bueno, y por último, el volumen en volumen. La fórmula es volumen de soluto dividido por el volumen de solución multiplicado por 100. En este ejemplo tenemos 120 mililitros de soluto y 400 mililitros de solución. Entonces, al reemplazar en la fórmula, me quedarían 120 mililitros de soluto dividido 400 mililitros de solución multiplicado por 100. Eso me da 30% volumen en volumen. Y esa sería la expresión de la concentración de esta solución. Bueno, ahora vamos con las unidades químicas. Para poder definirlas también son tres, pero antes vamos a hacer la construcción de un nuevo concepto que no hemos trabajado antes y es el concepto de mol. Un mol es la cantidad de sustancia que existe, ¿sí? Y está determinado por un número extremadamente grande, ¿sí? Es 602.000 trillones. Bien, el número es este, 602.000 trillones. Es un número extremadamente grande porque es para medir cantidad de cosas muy chiquititas,
como los átomos o las moléculas, ¿sí? Por supuesto no me serviría para nombrar cantidad de cosas grandes. Por ejemplo, yo me podría decir un mol de fibrones, porque el número sería tan grande que no cabería en ningún lado. Es para números, para cosas muy chiquititas. Y para no utilizar esta expresión tan grande y tan incómoda con tantos ceros, usamos su expresión en notación científica, ¿sí? Que sería 6,02 por 10 elevado a la 23, que son los lugares que hay. Si yo corro la coma hasta aquí, me quedarían 23 lugares detrás. Por eso me queda la expresión 6,02 por 10 a la 23. Bien, ese es el concepto de mol. Esa es la cantidad de cosas que entran en un mol. Un mol de átomos entonces tiene 602.000 trillones de átomos, un mol de moléculas, 602.000 trillones de moléculas y así. Bueno, ¿por qué construimos este concepto? Porque necesitábamos conocerlo para escuchar las concentraciones químicas, que son la molalidad y la normalidad. La primera de ellas, la molaridad, me dice cuántos moles de soluto hay en cada 1000 mililitros de solución. Bien, la molaridad se representa con la letra M y su fórmula es la siguiente. Molaridad es igual a N de solutos, es decir, el número de moles de soluto, cantidad de moles, dividido por el volumen de la solución expresado en unidades de litros, ¿sí? Es importante que si están en mililitros, primeramente lo pasemos a litros. Y si al soluto me lo están dando en gramos, lo tengo que pasar a moles. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso de pasar el soluto de gramos a moles? Bueno, también tenemos una fórmula. La fórmula de moles de soluto es igual a la masa de soluto de dato, es decir, la que me dicen que yo tengo, dividido la masa del soluto según la tabla periódica. Para eso necesito conocer quién es el soluto, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Bueno, en este ejemplo tenemos una solución que se está creando con 50 gramos de cloruro de sodio disuelto en agua y me da una solución de 700 mililitros. ¿Cómo voy a hallar la molaridad de esa concentración? Bueno, primero tengo que tener el soluto en moles y lo tengo en gramos. Así que usando la fórmula de moles, digo la masa de dato, 50 gramos, dividido por la masa de tabla. Para eso necesito la tabla periódica. Abro y busco al sodio, me dice que su masa atómica es 23, y al cloro, y su masa atómica es 35. Lo sumamos, eso nos da 58 gramos por mol, es decir, los gramos de esta sal que entran en un mol. Para eso pongo esta expresión aquí, 58 gramos por mol. Simplificamos gramos con gramos, la unidad que me queda van a ser los moles. Y entonces calculamos 50 dividido 58 me da 0,86. 0,86 moles. Ese es el equivalente a 50 gramos para el cloruro de sodio. O sea, ¿cuántos solutos yo tengo? Tengo 0,86 mol disueltos en este volumen. Así que ya puedo utilizar la fórmula de molaridad, que es los moles de soluto dividido por el volumen de solución en litros. Es decir, 0,86 mol dividido este volumen pasado a litros, es decir, 0,7 litros. Directamente entonces podemos calcular 0,86 dividido 0,7, eso me da 1,23 y la expresión se lee 1,23 molar. La molaridad es 1,23 molar. Esa es su concentración molar. Bueno, ahora vamos con la molalidad. La molalidad se expresa con una M en minúscula. Atención, no confundir la M en minúscula de la molalidad con la M de la masa. Ok, su expresión en fórmula es molaridad es igual al número de moles de soluto, eso lo calculamos igual que antes, ¿sí? Por la masa de dato dividido por la masa de tabla, y eso dividido por la masa del solvente, no de la solución, del solvente expresada en kilogramos, ¿sí? Esta es la única que me expresa por cada kilogramos de solvente en lugar de solución como las anteriores concentraciones.
Ok, en este ejemplo tenemos 450 gramos de solvente y 180 gramos de soluto, que además me dicen que es el cloruro de sodio. Con lo cual, al igual que hoy, puedo calcular su masa de tabla, 23 del sodio, 35 del cloro, me da 58 gramos mol. Esto me conviene hacerlo primero, así cuando tenga que utilizar una fórmula no tengo problemas. Ok, para poder calcular los moles de soluto, la fórmula de moles de soluto era la masa de dato, en este caso 180 gramos, dividido por la masa de tabla, que en este caso son 58 gramos mol. De esa manera estoy determinando el número que voy a poner aquí arriba, ¿sí? El número de moles de soluto. Entonces la cuenta es 180 dividido 58, 3,10 moles. ¿Sí? Recordemos que gramos se van con gramos y me quedan en moles. Ok, ahora ya puedo venir para acá. Entonces la molaridad va a ser los moles de soluto, 3,10 moles, dividido por la masa de solvente, que es esta, pero expresada en kilogramos, así que sería 0,45 kilogramos. ¿Sí? Y eso ya me da la molaridad, que son los moles de soluto por kilo de solvente. Sería 3,10 dividido 0,45. El resultado es 6,88 molal. La molalidad se expresa en molal. La molaridad se expresa en molar. ¿Sí? Y el porcentaje masa en volumen y volumen en volumen también necesitan tener su unidad en la parte de atrás. Bueno, espero que hasta aquí se haya entendido. Luego haremos otro video si es necesario para expresar otras concentraciones. Estas son las que vamos a utilizar por ahora. Bueno, cualquier duda me dejan en los comentarios por aquí abajo. Nos vemos.